habíamos visto que la sistólica más de 60 sube y la diastólica baja, ¿no? Y la presión de pulso es un buen predictor de mortalidad cardiovascular. Entonces acá vemos, miren que con cada 20 de sistólica o cada 10 de diastólica duplica el riesgo de mortalidad por causas cardiovasculares. Esta es una clasificación anterior, ¿no? Como les digo, miren, en esta clasificación, miren chicos, lo normal era menos de 120-80. Elevada ya lo consideraban de 120 a 129 y menor de 80. Yo les aseguro que si nos tomamos la presión arterial, casi la mayoría estamos en esta elevada, ¿no? Y la hipertensión estadio 1, miren, de 130 a 139 y de 80 a 89. Y el estadio 2, más de 140, más de 90. Entonces, imagínense si vamos a dar tratamiento antihipertensivo a los que están en 130, 139, 80, 89, aumentaría pues un 80% o siquiera un 50% de la población hipertensa, porque la mayoría maneja estas cifras. Y esta clasificación, ¿por qué se dio? O cómo se dio, como les digo, ¿no? Los pacientes entraban a una habitación silenciosa y solamente era tomado por el aparato. Entonces, estas no son cifras reales, ¿no? Fue una clasificación que salió, pero muy pocos hicieron caso a esta clasificación porque nuestra realidad es diferente. Nosotros tomamos al paciente en consulta más que todo, no a veces en emergencia, donde hay más estrés, más desorden. Entonces, esta clasificación ya quedó atrás. Incluso estando la clasificación vigente, no se ha hecho caso, o sea, no se ha empezado el tratamiento farmacológico en estas cifras. En este caso habría que individualizar. Siempre, chicos, en cada paciente hay que individualizar la terapia. No es igual un paciente con un estadio 1, que además es obeso, que además es fumador, ¿no? O un paciente en un estadio 1 que no tiene otros factores de riesgo. Si el paciente, digamos, es estadio 1, pero también es obeso, es fumador, yo ya le voy a empezar tratamiento farmacológico. Pero ¿qué pasa si es un paciente joven, ¿no? Que esté en estadio 1? Le daremos chance a que haga, ¿no? Medidas higiénico-dietéticas. ¿Qué pasa si es un paciente que tiene una presión normal alta, pero a la vez es diabético? No, si es diabético ya sabemos que tiene el doble de riesgo de hacer enfermedad cardiovascular. Entonces, en el paciente diabético ya las presiones tienen que ser sí o sí menos de 130-80. Entonces, si está en una normal alta, ya le empiezo tratamiento farmacológico, porque no solamente es tratar la cifra, hay que individualizar al paciente, o sea, hay que tomar a cada paciente de acuerdo a la comorbilidad que tiene, ¿no? Ahora, si por ejemplo es un paciente que tiene una presión normal alta y es obeso, es fumador, ¿no? Y el paciente toma conciencia de su enfermedad y baja de peso, deja el alcohol, deja el tabaco, hace actividad física, esa presión puede bajar, ¿no? Puede bajar, puede mantenerse en cifras normales mientras cambie esos estilos de vida. Pero ¿qué pasa con el paciente que tiene esos factores de riesgo y no baja de peso? Sigue con la misma alimentación, sigue con el ritmo de vida que tiene. Pues a él empiezo tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces hay que siempre individualizar a qué paciente vamos a empezar tratamiento farmacológico. Es diferente la presión que se toma en casa, la presión que se toma en el hospital por la hipertensión de mandil blanco, de bata blanca. Hay pacientes también que tienen hipertensión enmascarada. O sea, justo el rato que se les toma está normal, pero tienen síntomas en la casa, ¿no? Entonces, en cuanto a los síntomas, chicos, la hipertensión arterial es conocida como la asesina silenciosa. ¿Por qué? Porque en mayor porcentaje son asintomáticos. O sea, el paciente no tiene ninguna molestia, pero tiene cifras altas de presión. Entonces uno le dice, tiene que tomar esto, y no te hace caso. ¿Por qué? Porque está como si nada, no le duele nada, no tiene mayor molestia, ¿no? Entonces es la asesina silenciosa porque vemos que va dañando los órganos blancos. Pero hay otro caso también que el paciente pues puede tener los síntomas en la casa y cuando llega al hospital lamentablemente ese rato está relajado, tranquilo y la presión está normal. Entonces para eso se usa lo que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es un aparatito que se le coloca al paciente y le va tomando cada 15 minutos durante el día y la noche.
La presión normal también baja en la noche, ¿no? Eso es lo normal, pero hay pacientes que tienen una presión normal en el día y no les baja en la noche. Entonces a ellos también hay que darles tratamiento, ¿no? Porque no bajan, no hay esa baja fisiológica que debe haber. Ahora, otra forma de monitorearlos, si no pueden acceder a un monitoreo ambulatorio, pues es el monitoreo en la casa, ¿no? Se toman y lo van anotando en los 5 o 7 días y hallamos un promedio. Recordemos que no solamente con una toma podemos hacer el diagnóstico, porque con una sola toma le vamos a dar tratamiento de por vida al paciente. Entonces hay que hacer un buen diagnóstico. Puede ser 3 tomas en 3 momentos diferentes, o puede ser un monitoreo por el mapa, o puede ser un monitoreo en la casa sacando un promedio, pero hay que estar seguros de que el paciente sea hipertenso. Tampoco es darle medicación, porque como ven va a ser un tratamiento de por vida. Entonces esta es una clasificación también anterior, donde miren el estadio 3 era más de 180, más de 110, ¿no? ¿Por qué ya no se da esta clasificación? Porque basta que el paciente tenga más de 160, más de 100, el riesgo de hacer todas las complicaciones es el mismo. Entonces, ¿para qué los vamos a dividir si el riesgo es igual, ¿no? Y la presión arterial sistólica aislada, esto sí continúa siendo una sistólica mayor de 140 milímetros de mercurio con una diastólica menor de 90, que es lo más frecuente en pacientes añosos. Entonces ya hemos dicho que en la presión arterial lo primero que sube es el gasto cardíaco, ¿no? En etapas iniciales, pero después ya lo que lo mantiene hipertenso es el aumento de la resistencia vascular periférica. Ahora, la hipertensión, como hemos dicho, va de la mano con la diabetes, con la dislipidemia, con la obesidad, ¿no? Especialmente con el perímetro abdominal, la grasa abdominal del paciente. Entonces, todo paciente hipertenso, chicos, deberíamos darnos el tiempo de medir el perímetro abdominal, porque el perímetro abdominal nos va a indicar, ¿no?, que va a haber ya una resistencia, una resistencia de insulina, que va a ser diabético. Ya con este perímetro abdominal ya sabemos que hay un remodelado a nivel de las arterias, etc. Entonces, en consultas deberíamos tener una cinta métrica y medir, ¿no?, a los pacientes. Entonces, si queremos hacer un tratamiento adecuado de la hipertensión, hay que evaluar bien al paciente, hacer una buena historia clínica, ¿no? Porque el paciente a veces tiene síntomas generales, ¿no? Dolor de cabeza, zumbido de oído, mareos intermitente, ¿no? Entonces el paciente pues piensa que está mal del oído, piensa que el dolor de cabeza es del estrés o qué sé yo, entonces no nos dice tengo síntomas de hipertensión, sino hay que preguntarle al paciente si se le hinchan los pies al final del día, etc. Hay que confirmar que el paciente sea hipertenso. No lo podemos diagnosticar de hipertensión con solo una medida. Hay que buscar otros factores de riesgo también, si a la vez es dislipidémico, obeso, hay que preguntar sus hábitos nocivos, si es consumidor de tabaco, de alcohol, etc. Hay que buscar causas secundarias de hipertensión arterial, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente joven, no es obeso, no es fumador, no tiene hábitos nocivos, no tiene esa carga familiar y me viene hipertenso, debo sospechar que la causa puede ser una causa secundaria. La hipertensión puede ser secundaria a algo, puede ser a un problema, por ejemplo, renal, de la arteria renal, o puede ser por un problema de las glándulas suprarrenales, etcétera, ¿no? O sea, puede ser hasta un feocromocitoma, o sea, un tumor que esté produciendo hipertensión. Entonces, hay que pensar que causas de hipertensión secundaria en pacientes jóvenes, sin otra comorbilidad, o pacientes pues, que están debutando ya sin cifras altas, incontrolables, o pacientes que rápidamente están malogrando su riñón. O sea, lo diagnostico ahora de hipertensión y al mes ya la función renal se está alterando. Entonces, esas causas me deben hacer, esa parte del examen me debe hacer sospechar que la causa puede ser secundaria y hay que buscar otras causas, ¿no? Buscar comorbilidades,
preguntar por los estilos de vida asociados a hipertensión arterial que ya hemos visto. Los síntomas inespecíficos, chicos, dolor de cabeza, pero dolor de cabeza pues hay 20.000 causas, ¿no? Me puede doler la cabeza por un resfrío, por el estrés, me puedo tener una cefalea migrañosa, etcétera, ¿no? Hasta por la postura nos puede doler la cabeza. Entonces, es un síntoma inespecífico, pero generalmente el dolor de cabeza es como vemos acá, ¿no? En la zona frontal, temporal de la hipertensión arterial. Mareos. Bueno, el paciente puede sentir que un poco de mareo, puede sentir palpitaciones. Esto es frecuente. Muchas veces el paciente amanece pues con esa hemorragia subconjuntival, ¿no? O sea, con el ojo rojo, y cuando va al oftalmólogo, recién el oftalmólogo dice, no, usted es hipertenso, vaya al cardiólogo, ¿no? Entonces, ese es uno de los síntomas de hipertensión arterial, cuando hacen esa hemorragia subconjuntival. La impotencia también, chicos, pero ¿qué varón nos va a decir que es impotente? Casi nadie. Algunos exámenes auxiliares que debemos solicitar cuando hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial. Una hemoglobina, un hemograma normal, glucosa, pruebas de función renal. Hay que pedir también perfil lipídico, cómo estará su perfil, cómo estará su colesterol, sus triglicéridos, etc. El ácido úrico, ¿no? Porque el ácido úrico se va a elevar porque hay mucho consumo, por ejemplo, de carnes rojas, de proteínas, ¿no? Entonces podemos pedir un electrocardiograma para ver si el paciente pues, ya ha hecho ese cambio, ese remodelado a nivel del ventrículo izquierdo, y podemos encontrar ya hipertrofia del ventrículo izquierdo o no encontrar nada, ¿no es cierto? Entonces son exámenes de rutina que, como ven, no son invasivos ni de alto costo, ¿no? Otros exámenes ya, por ejemplo, si el paciente es diabético, la hemoglobina glucosilada, que nos va a dar un informe de los 2 o 3 meses últimos de la hemoglobina del paciente, proteinuria para ver si el paciente tiene daño renal, una ecocardiografía para ver si el paciente ya está haciendo hipertrofia del ventrículo izquierdo, prueba de esfuerzo, Holter. O sea, estos exámenes ya son de acuerdo a la historia del paciente, ¿no? Pero los básicos son los que ya hemos mencionado. Algunas preguntas básicas. En adultos con hipertensión, ¿el inicio de la terapia farmacológica mejora el resultado de salud de la población? La respuesta es sí. No, si el paciente es hipertenso, hay que iniciar el tratamiento farmacológico. No a todos, porque ya estamos diciendo que hay que individualizar al paciente, ¿no? Entonces, en adultos con hipertensión, el tratamiento con antihipertensivos para lograr una meta de presión arterial mejora el resultado de salud de la población, sí. En adultos con hipertensión, el uso de diferentes drogas muestran beneficios y daños comparativos con el resultado de salud. La respuesta es sí. Entonces, como vamos a ver, hay grupos de medicamentos y vamos a ver cuáles se pueden asociar, ¿no? Entonces, miren, en pacientes menores de 60 años, si nosotros reducimos la presión arterial sistólica en 10 milímetros de mercurio y la diastólica en 5 milímetros de mercurio, vamos a reducir el riesgo de stroke hasta un 42% y vamos a reducir la probabilidad de un evento coronario, o sea, de un infarto hasta en 14%. Miren, reduciendo tan poquito, ¿no? Que son 10 milímetros de la sistólica y 5 de la diastólica. En pacientes mayores de 60 años, reduciendo la sistólica en 15 y la diastólica en 6, vamos a reducir la mortalidad total en un 15%, vamos a reducir la mortalidad de causa cardiovascular en un 36%, la incidencia de stroke en 35% y se reduce la enfermedad coronaria hasta un 18%. Entonces vean que sí tiene beneficios de dar un tratamiento adecuado, ¿no? El tratamiento, como ya hemos dicho, las medidas higiénico-dietéticas, ya todo lo que hemos hablado. Hay que aumentar la actividad física del paciente, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente sedentario, no le vamos a decir que empiece a caminar media hora diaria, tiene que ser progresivo, ¿no? De repente la primera semana será 15 minutos o será 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la noche.
¿no? Hasta que el paciente pues empiece a hacer más actividad y ya pueda caminar unos 30 minutos. La caminata es buena en este caso, ¿no? Para los pacientes que puedan hacerlo. Reducir lo que es la ingesta de grasa, reducir todo lo que ya hemos dicho que es dañino, hacer actividad física, una dieta adecuada. Entonces, hay que modificar todos los factores de riesgo modificables. ¿Cuál es no modificable? Por ejemplo, la causa hereditaria, ¿no? Si hay familias que son hipertensos, familias de diabéticos, familias de enfermedades autoinmunes, familias con cáncer, ¿no? Tienen esa carga genética. Entonces, ese es un factor que ya no lo vamos a modificar. ¿Pero qué podemos modificar? El peso, podemos modificar la dieta, podemos modificar la actividad física, o sea, hay que modificar todos los factores modificables. Ahora, también es importante hacer en estos pacientes un score, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos el score de Framingham, que nos predice, pues, hacia 10 años, qué probabilidades de hacer un evento cardiovascular tiene este paciente, de acuerdo con la edad, con el peso, con su estado de hemoglobina, etc. Entonces, hay que ver cuáles tienen factores de riesgo elevados, ¿no? Entonces, si no tienen factores de riesgo, pueden ser medidas higiénico-dietéticas. Pero si ya hay uno o dos factores de riesgo, miren, ya hay que empezar tratamiento farmacológico, ¿no? Ya más de tres factores, pues todos ya tienen alto riesgo y tienen que iniciar con un tratamiento farmacológico, porque estamos viendo cómo reduce el grado de mortalidad por las complicaciones. Los daño de órgano blanco ya hemos visto, ¿no? Cerebro, corazón o riñón, puede ser enfermedad vascular periférica o la retinopatía hipertensiva. Ahora, chicos, en lo que es el tratamiento de la hipertensión, vamos a ver grupos de medicamentos. ¿Qué es lo más recomendable? Como estamos viendo que es una enfermedad que tiene varios mecanismos por los que se produce, es mejor combinar dosis bajas de varios tipos de medicamentos que darle solo un medicamento a dosis máxima. Por ejemplo, si es un paciente de una edad de 40, 50 años hipertenso, ¿con qué puedo empezar? Puedo empezar, por ejemplo, con un IECA o con un ARA2, ¿no? Por ejemplo, le puedo dar un simple enalapril de 10 miligramos cada 12 horas. No se controla con esto. No le voy a subir el enalapril a la dosis máxima de 20 miligramos, sino le debo asociar otro medicamento. Por ejemplo, una tiacida, ¿no? Una hidroclorotiacida en la mañana, o le puedo asociar un calcio antagonista tipo verapamil o diltiazem, o le puedo asociar un beta bloqueador, etcétera, ¿no? O le puedo asociar pues un amlodipino, por ejemplo, pero lo que no se debe hacer es usar un solo medicamento a dosis altas. Mejor es asociar. ¿Para qué? Para que bloqueemos los mecanismos con los que se produce la hipertensión y hagamos un adecuado control. Entonces, hay los laboratorios que crean este medicamento único que tiene varios tipos, ¿no? O sea, la polipíldora. En una sola pastillita tiene asociado un ARA, más un beta bloqueador, más un diurético, o tiene, por ejemplo, un ARA, más un calcio antagonista, más un diurético. Entonces, ¿esto con qué fin? De que el paciente no se olvide de tomar, ¿no? No es mañana y noche, esto a media mañana y esto a media tarde, y esto después del almuerzo. Entonces, el paciente se olvida uno de los medicamentos o simplemente lo abandona porque es tedioso estar tomando cada ciertas horas un medicamento. Entonces, eso aprovechan los laboratorios y sacan un producto donde ya tiene 3 tipos de medicamentos en una sola pastillita. Entonces, ¿qué hace el paciente? Toma una pastilla en la mañana y el resto del día se olvida y está cubierto las 24 horas. Incluso hay medicamentos que duran 36 horas. Por si el paciente se olvida de tomar, todavía le cubre. Entonces, lamentablemente, estos medicamentos pues siempre tienen un costo mayor, ¿no? Pero tiene esas ventajas de que el paciente toma una pastillita y está bien. En cambio, con los medicamentos lamentablemente genéricos tenemos que indicar uno en el almuerzo, en el desayuno, en la cena, media mañana, media tarde. Pero la idea es que el paciente se adhiera al tratamiento. Hay que preguntar si el paciente va a poder comprar este medicamento. Muchas veces, chicos,
el paciente pensando que es mejor, qué sé yo, el tratamiento más caro, acepta ese medicamento o simplemente el médico no le consulta si el paciente va a poder comprar, sino le da lo mejor y lo más caro y lo que le va a servir más. Pero ¿qué pasa? El paciente toma 2 meses y al tercer mes no tiene dinero y lo abandona. Ahí es donde el paciente hace crisis hipertensivas y hacen complicaciones. Entonces hay que preguntar si el paciente no puede comprar, es mejor darle un genérico y explicarle, ¿no?, que no debe dejar el medicamento, que debe tomar ordenadamente para que así pues esté protegidos sus órganos blancos. Entonces hay que evitar estar probando monoterapias a dosis altas. Por ejemplo, viene un paciente con valsartán, 2 tabletas en la mañana y 2 en la noche, o sea, 160 en la mañana, o diré 1 en la mañana, 1 en la noche. ¿Qué hago? Le subo al doble, ¿no? 2 en la mañana y 2 en la noche. Eso no es efectivo, porque le va a bajar pues unos 2 o 3 milímetros más de lo que ya le está bajando, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? A ese valsartán le puedo asociar un diurético, le puedo asociar un calcio antagonista, le puedo asociar un bloqueante de calcio antagonista, un bloqueante de calcio, le puedo asociar una espironolactona, algo, ¿no?, para que bloqueemos varios mecanismos. Entonces es mejor asociar que usar un solo medicamento a dosis máxima. Hay algunos medicamentos que son mejor de acuerdo a la edad, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente joven que empieza a hacer hipertensión arterial, ¿no?, podemos empezar con beta bloqueadores. Le baja la frecuencia, le baja la presión y el paciente pues tiene más tolerancia a la actividad física. Si es un paciente promedio de 40, 50 años, ya un IECA o un ARA2, ¿no?, dependiendo de la edad y de la actividad que realice el paciente. Entonces, miren chicos, acá tenemos los grupos de medicamentos, tenemos los beta bloqueadores, tenemos los diuréticos, tiacídicos tipo hidroclorotiacida, tenemos los bloqueantes, los ARA2, los calcio antagonistas, los YECA y otros antihipertensivos, ¿no?, como por ejemplo los bloqueantes directos de la renina, por ejemplo. Entonces, miren que acá tenemos todas las combinaciones, casi todas las combinaciones son posibles. ¿Cuáles son las mejores combinaciones? Las que están en verde, ¿no? O sea, asociar un YECA con un diurético, asociar un YECA con un calcio antagonista, asociar un ARA2 con un calcio antagonista, con un diurético, son las mejores asociaciones. Un beta bloqueador con un tiacídico es una asociación que se puede hacer, pero no es la mejor, ¿no? Ahora, los otros tipos, los que están con línea negra entrecortada, son asociaciones que se pueden hacer, ¿no?, pero no es lo más recomendado. Por ejemplo, un beta bloqueador con un ARA2, o un beta bloqueador con un inhibidor de la renina, ¿no?, o por ejemplo con una espironolactona. Entonces, la única asociación que no se puede hacer es esta, miren chicos. O sea, no se puede asociar ARA2 con YECA, ¿no? O sea, no se puede asociar captopril, enalapril, lisinopril, ramipril con un losartán, valsartán, carbesartán. Esa es la única asociación que está en rojito, miren, esa es la que no se debe hacer. ¿Por qué? Porque estamos bloqueando el mismo mecanismo, o sea, no le va a favorecer al paciente. Lo único que va a hacer es que el riñón trabaje más y a la larga se dañe más rápido. Entonces, miren que los otros son posibles, se pueden hacer. En cuanto a la efectividad, los ARA2 no son mejores que los YECA, ¿no?, en efectividad, pero en lo que son reacciones adversas sí, porque los YECA producen mucha tos al paciente. O sea, la mayoría de pacientes que toman enalapril, captopril, tosen en la tarde, tienen una tos seca y a veces es tan tedioso que el paciente abandona el tratamiento. Entonces, preguntar si le produce su tos. Si le produce tos, hay que cambiarle pues por un ARA, ¿no?, para que el paciente se adhiera. Es importante que el paciente se adhiera al tratamiento, ¿no? No sirve de nada darle lo mejor si no va a tomar permanente, ¿no? Entonces, miren cómo han ido evolucionando los YECA, ¿no? Cuando salieron los YECA hacia los 90 eran pues lo mejor y siguen siendo en realidad lo mejor, ¿no? Solo sus efectos, sus reacciones adversas. Ya hacia el 2000 han salido los BRAF1 o los ARA2, que es lo mismo, ¿no?
el tipo losartán, valsartán. No es más efectivo, pero es más tolerado por el paciente. Entonces, ¿cuál es la idea en el tratamiento? No se olviden, terapia combinada es superior a manejar monoterapia a dosis altas. Ahora, hay medicamentos, por ejemplo, ¿no? El irbesartán, la dosis máxima es 300 miligramos. Hay médicos generales que le dan 300 miligramos en la mañana, 300 miligramos en la noche. O sea, le duplican la dosis máxima. ¿Qué están haciendo? No va a mejorar la presión. O sea, no aumentando la dosis, no va a bajar más la presión. Tiene un límite. Si ya el límite es 300, le puedes dar 600, 900, 1200. No va a mejorar más de lo que le mejoraría esa dosis máxima. Lo único que se hace es dañar el riñón. Entonces, no hay que darle más dosis de la dosis máxima, ¿no? Es importante. ¿Qué se hace ahí? Mejor le aumento un amlodipino, un calciantagonista, o un betabloqueador, o un diurético, o en algunos casos, pues la espironolactona también es un buen antihipertensivo en algunos casos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante en hipertensión, chicos? La prevención, ¿no? Prevención. Entonces, si hemos estado atentos, le vamos a dar así a la hipertensión, ¿no? Desde una prevención primaria, y cuando ya el diagnóstico está hecho, pues hay que tratar al paciente para que no llegue a ser las complicaciones que ya nos dicen. Chicos, entonces espero que le demos así a la hipertensión. Por ahora es todo. Gracias, chicos.